Pues hoy vamos a platicar sobre el incremento en la deuda pública que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y aunque todos los mexicanos vamos a deber a partir del próximo año 2 billones de pesos más, esto es, la deuda pública llegará a los 20 billones de pesos, millones de pesos. La verdad es que ese incremento en la deuda no se ha visto reflejado en mayor consumo o en una mayor creación de empleos, tanto formales como informales incluso. Y bueno, pues de eso vamos a platicar el día de hoy. Soy Carlos López Jones, director de Tendencias Económicas y Financieras. Aquí en X me encuentran como Carlos López Jones. Escribo el Substack de Carlos y gracias a la doctora Erika Dan, este space se va a convertir en un podcast que publicaremos en Apple Podcast y en Spotify. Bueno, lo primero, ¿cómo se define en México la deuda? Bueno, el Poder Ejecutivo, la presidenta, manda una propuesta de ley de ingresos y de egresos. Primero se discute cuánto dinero le va a entrar a las arcas y después se procede a discutir en qué se va a repartir, en qué se va a gastar el gobierno ese dinero. La primera parte es la ley de ingresos. Los diputados cumplieron en tiempo y forma, no se requiere mayoría calificada, con 251 votos la Cámara de Diputados aprueba sin mayor trámite lo que le propuso el Poder Ejecutivo. En términos generales, ¿qué propuso el Poder Ejecutivo? Bueno, pues propone, como ya saben ustedes, un incremento al IEPS en refrescos que de 1.50 por litro pase a 3 pesos, que también se empiecen a grabar los sueros que están muy endulzados y de esta manera, bueno, pues incrementar la recaudación. En ese caso muy específico serán 70,000 millones de pesos los que se piensan recaudar el próximo año frente a 30,000 millones de pesos que se recaudó este año. Un dato curioso del que nos enteramos, los mexicanos consumimos alrededor de 22,000 millones de litros, 22,000 litros. Impresionante la cantidad de litros de refresco que consumimos al año, más o menos cada uno de nosotros se avienta un refresco de 600 mililitros diario en promedio. Entonces ese refresco nos va a costar un peso más que entrar a las arcas del gobierno. En términos generales, el ingreso estimado, que tendrá que ser igual al gasto estimado, bueno, pues es de 10.2 billones de pesos. Similar al del año pasado, un poquito más por términos de inflación. De esa cantidad que es impresionante, nada más van a provenir 57% de impuestos. ¿Por qué es preocupante? Pues porque es muy poco, ¿no? O sea, esto es, si yo estoy pensando que en mi casa el próximo año de todo lo que me voy a gastar, nada más el 57% proviene de mis propios ingresos, ya sumado el ISR, el IVA y el IEPS, pues algo está mal, ¿no? En mis cuentas algo va a estar mal. ¿De dónde proviene entonces el resto? Más o menos 16% proviene de la venta de bienes y servicios. Estamos hablando de Pemex y de CFE y algo de cuotas obrero-patronales de IMSS, ¿no? La otra parte proviene, pues como ya lo platicábamos, de 1.8 billones de pesos de deuda interna. Esto es emitir más CETES, más bondes de los que ya existen en circulación en este momento, y más o menos se está pidiendo un incremento de 15,000 millones de dólares en la deuda externa nacional. Al tipo de cambio actual estamos hablando de 270,000 millones de pesos, que se suma deuda interna y deuda externa, y más o menos son 2 billones de pesos adicionales de deuda adicional para el próximo año. Entonces, con todo esto, con estas tres bolsas, tendremos 10.2 billones de pesos de gasto que ejercerá el gobierno el próximo año. Evidentemente va a ser el gasto más grande en la historia de México. ¿Y por qué no está generando empleos? Pues básicamente porque no se está gastando bien. México, aun cuando todavía no está definido el gasto social del próximo año, pues estará gastando más de 1 billón de pesos en transferencias a las personas. Esto es regalarle dinero, ya sean becas, pensiones, apoyos o como le quieran llamar. Entre todos los que trabajamos vamos a pagar 1.2 billones de pesos de eso. Más o menos se va a pagar 1.6 billones de pesos de gasto ¿cómo se dice? Del costo financiero, de los intereses de la deuda. Llevamos ya 2.8.
súmenle otro 1.2 billones de pesos de pensiones, entonces ya vamos en los 4, ¿no? Y entonces pues ya queda muy poco dinero para todo lo demás. Es increíble lo que estamos haciendo. ¿Por qué nuestra calificación es tan baja si debemos 20 billones de pesos y el PIB es de 35 billones de pesos y eso es 55%? Pues básicamente porque, a diferencia de otros países que recaudan el 25% de su PIB, pues México con 5.8 billones de pesos estará recaudando alrededor del 16-18% del PIB. La presidenta insiste en que la ley de amparo se hizo precisamente para recaudar más. Lo cierto es que también la semana pasada, pues las aseguradoras llegaron a un acuerdo con el gobierno después de 7 años de controversia y al final fue un descuento del 90%. Sí, 90% fue el descuento que le hicieron a las aseguradoras en el pago de sus impuestos que según Hacienda le debía a ellos. Y bueno, pues ahí está el gran tema, ¿no? ¿Qué tanto estamos pagando y qué tanto esta deuda de 20 billones de pesos es sostenible? Pues evidentemente cada año vamos a deber más. Lamentablemente, el déficit fiscal, esto es lo que estamos gastando contra lo que estamos ingresando, pues nos faltan 2 billones de pesos cada año. Si en los próximos 5 años seguimos pidiendo 2 billones de pesos, pues nuestra deuda va a pasar de 20 billones de pesos ahorita a 30 o casi 30 billones de pesos hacia finales de este sexenio, ¿no? ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, pues muy probablemente en la segunda mitad del sexenio y el PIB sigue sin crecer, pues lo que va a provocar es que las calificadoras nos quiten el grado de inversión, nos bajen más, por lo que les platico. A nivel mundial, en los países desarrollados, los gobiernos están recaudando entre el 25 y 27%. Por cierto, Brasil, ¿no? que es una economía subdesarrollada, igual que nosotros, recauda 28%, más o menos Argentina recauda 31-32%, Japón recauda 31%, entonces México solamente recauda el 16-18%. ¿Por qué recaudamos tan poquito? Pues hay muchas razones. La primera tiene que ver con una gran evasión fiscal. Hay mucha gente que no está pagando sus impuestos como debe. Hay otra parte donde no estamos recaudando casi nada en términos de predial. Ahí hay otros países que están recaudando entre el 3 y el 4%. México recauda menos del 1% de su PIB en términos de predial. Deberíamos de estar recaudando bastante más. Y la razón, bueno, pues es que al gobierno no le gusta aplicar la ley. Si ustedes deben predial, la verdad es que les van a llegar multas, recargos y lo que ustedes quieran, pero jamás les van a hacer algo más. Entonces hay mucha gente que dice, mira, yo en esta casa la heredé de mi abuela, luego mi papá y ahora yo. Y entonces, pues no me interesa ponerme al corriente, ¿no? Entonces hay muchísima gente que en todas las colonias que debe unas cantidades impresionantes de predial. Y bueno, ahora, en caso de el IVA, pues es un impuesto pues muy extraño, porque como ustedes saben, no se cobra completo, sino que yo cobro, pero a la vez pago, y entonces hay una suma y resta ahí de lo que sumo y pago. En Estados Unidos no existe algo así, en Estados Unidos hay un impuesto sobre las ventas del 6% federal, y cada estado decide cuánto pone de impuesto local. Estamos hablando de 2, de 3, etcétera, etcétera. Y bueno, pues llega a 9% en algunos estados y en otros se mantiene en 7%. ¿Qué significa esto? Bueno, pues es una manera muy sencilla de fiscalizar. Si mi negocio generó $100,000 en ventas, pues tengo que pagar $6,000 y punto, ¿no? Es ya fácil de medir, fácil de fiscalizar. En el caso de México, no. En el caso de México es cuánto vendí, pues 100,000, entonces generó 15,000, pero como yo ya había pagado $12,000 de IVA, pues ya nada más le debo 3,000. Pero ¿qué pasa cuando pagué IVA de más por cualquier razón? Bueno, pues tengo un IVA a favor y entonces pues le pido al gobierno que me haga una devolución. Y este año pues hay un reporte de una mayor recaudación de IVA, pero no es que se haya recaudado más. Simple y sencillamente el gobierno le devolvió menos IVA a la gente del que le debía y por eso pues la cuenta sale a favor del gobierno y bueno, pues si se devuelve menos IVA,
pues pareciera como que la recaudación de IVA aumentó este año con respecto al año pasado, aunque la actividad económica, como todos sabemos, se está cayendo. ¿Por qué la actividad en México no está creciendo? Bueno, pues básicamente porque, como todos ustedes saben, nos faltan inversiones. En 2024 el presidente López Obrador se endeudó de más, alrededor de 3 billones de pesos, imagínense. O sea, no fue un escándalo y nadie reclamó en las urnas, cosa increíble. Este año la deuda sube en 2 billones, en 2024 en 3. Y bueno, pues había que bajarle al ritmo de endeudamiento y como muy gran parte de ese dinero se utilizó para el Tren Maya y la refinería Dos Bocas, pues este año ya no hubo dinero y el próximo año tampoco habrá dinero para ese tipo de cosas, porque este año lo que vamos a ver es un aumento muy fuerte en gasto social para 2026. Primero porque la gente está envejeciendo y en consecuencia pues son más personas adultas mayores que van a pedir su pensión de adulto mayor. En segunda razón es porque conforme las personas envejecen, tienen una mayor cantidad de enfermedades crónicas y en consecuencia van más seguido al doctor y requieren una mayor cantidad de medicinas. Entonces, si este año hubo desabasto, pues imagínense el que viene, ¿no? Vamos a estar peor. Y a partir de esos dos gastos, pues el gobierno tiene que empezar a recortar todo lo demás, pero en lugar de recortar, se le ocurrió a la señora Sheinbaum empezar a dar una beca a los niños de primaria y secundaria. ¿Por qué? Pues temas electorales, la verdad, porque la calidad de nuestra educación es paupérrima, entonces, pues en lugar de dar becas, yo hubiera preferido que pusieran mejores escuelas, pero no, la señora Sheinbaum decidió que era momento de darle a 20 millones de niños y niñas una beca. Y aun cuando fuera una beca de 1,000 pesos mensuales, pues son 20,000 millones de pesos, por 12 meses serán 240,000 millones de pesos de esa ocurrencia solamente. Entonces, bueno, pues vamos a ver hasta dónde aguanta la liga, qué es lo que va a pasar. Pues que el gobierno va a tratar de llevar a cabo una mayor cantidad de auditorías a las grandes empresas. Las grandes empresas irán a las reuniones con la presidenta Sheinbaum, le van a aplaudir, ya le aplaudieron y ya le dijeron en abril de este año que iban a meter por lo menos 300,000 millones de dólares en nuevos proyectos. Y la verdad es que hasta el momento se han concretado 300 millones de los 300,000 millones de pesos de nuevo, perdón, de dólares de nuevos proyectos. Entonces, pues es la misma historia del sexenio pasado en ese sentido, donde todo el mundo se reunía con López Obrador, se comían unos tamales de chiltepín y pues no había dinero para nuevos proyectos y no había dinero para nuevos empleos. Si a eso le sumamos el incremento en el costo de los sueldos para el próximo año, bueno, pues la situación se complica. Este año el salario mínimo anda en los 280 pesos, el próximo año andará en los 310 pesos, el salario mínimo será de 9,300 pesos el próximo año. Si le suman la carga social, pues estaremos hablando de más o menos 12,000 a 12,500 pesos para el próximo año. Y a partir de ahí, pues hay que ver qué negocios aguantan pagarle 12,500 pesos a un empleado. No todos. O sea, si ustedes le preguntan a una persona de una lavandería, de una tintorería, de una fondita, de una papelería de la esquina, pues no todos pueden pagar 12,000 pesos mensuales, ya incluido el costo de la carga social. Entonces, pues muchísima gente, como lo vemos ya en muchos tianguis, le dirá al trabajador, mira, no te puedo pagar los 9,300 o sí te puedo pagar hasta 8,500, 2,100 a la semana, pero no te puedo dar prestaciones de ley, no te puedo dar el seguro como te lo venía dando. Sí, efectivamente, con Peña Nieto, con un salario mínimo oficial más bajo, pues sí, la gente lo que hacía era que daba de alta a la gente en el seguro social con un sueldo de 3,600, por fuera le pagaba otros 5,000 y esa persona ganaba 7,000, 8,000 y tenía seguro social. Ahora, como la prestación hay que pagarla completa, porque son a partir de 9,300 pesos, pues muchas empresas, sobre todo pymes, que son las que generan el 60% del empleo en México, pues no van a poder pagar ese incremento en sueldos y ese incremento en prestaciones que se va al cielo. Y lo peor es que la señora Sheinbaum insiste en que va a seguir aumentando 12% el salario mínimo que resta a su sexenio. Cuando lleguemos a 2020, ese salario mínimo va a estar en 15,000 pesos. El costo de ese salario mínimo ya con prestaciones va a estar en 22,500 y pues no hay muchas empresas que puedan pagar 22,500 de salario mínimo a personas, vamos a llamarle de limpieza, de venta de mostrador, cajeros,
etcétera, ¿no? O sea, realmente pagar sueldos tan altos no los da el negocio, ¿no? Una persona más o menos genera para la empresa le sea útil, pues más o menos me debe de generar 10 veces su sueldo. Si esa persona me está generando un costo de 20,000 pesos, bueno, en este momento de 12,000, pues cada persona tendrá que vender 120,000 pesos, ¿no? En el negocio que sea, y no todos los meseros pueden vender 120,000 pesos en un mes, no todas las personas de una lavandería me pueden generar 120,000 pesos de ingresos en un mes. En una papelería, pues mucho más difícil, incluso en una peluquería es difícil, ¿no? Llegar a esos números tan altos todos los días. Entonces, creo que no estamos poniendo los incentivos necesarios para que las empresas puedan generar una mayor cantidad de empleos. ¿Cómo lo deberíamos de hacer? Bueno, pues reduciendo la carga social, como sucede en muchos países del mundo, en donde los servicios de salud pública, pues, no, pues se financian con impuestos de otra naturaleza, ya sea un IVA en medicinas y alimentos, que podría ser una opción, o, aunque no me lo crean, reducir el ISR a las empresas para que de esa manera generen más empleos, ¿no? México, sin lugar a dudas, va en sentido contrario en ese sentido. En Noruega, Dinamarca y Suecia, que tanto le gusta al presidente y a la señora presidenta mencionar como ejemplos, el ISR a las empresas es 22%, 20 a 22%. Las empresas pequeñas incluso pagan un poco menos, las de reciente creación pagan un poco menos, y al que se le carga la mano es al consumidor. Ahí sí, al trabajador 40-45% de su ingreso en impuestos, pero con ese dinero se financia todo lo que tiene que ver con salud pública, con apoyo para pensiones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en México estamos haciendo pues malas cosas, ¿no? Estamos castigando de más a quien genera empleos y estamos afectando al empresario, y por eso, bueno, pues estamos viendo que no hay muchas inversiones. Se acaba de anunciar, por cierto, un tema de energía. La Secretaría de Energía sacó finalmente el reglamento, es una buena noticia. Vamos a ver hasta dónde llega. Finalmente la 4T reconoce que CFE no puede ni tiene todo el dinero que requiere el país para aumentar la infraestructura en energía. Se está invitando a los privados a que participen de diferentes maneras. Vamos a ver cómo lo toma la iniciativa privada y cosas que parecen interesantes. No queda muy claro si van a hacer algún concurso o si va a ser solamente entre los amigos de la 4T o cómo se va a hacer eso. Pero bueno, por lo menos la 4T ya reconoció que no tiene todo el dinero para hacer frente al incremento de energía que requiere el país en los próximos años. Por el momento, nuestra deuda pública llega a 20 billones de pesos. Recordar que en diciembre de 2018 estaba en 10,8 billones de pesos y que en tan solo 8 años del gobierno entre López Obrador y la señora Sheinbaum, la misma ha aumentado en 9,2 billones de pesos y que evidentemente, bueno, pues el PIB no se ha duplicado. Y la razón es que pues, invertimos mal. Cuando le damos a la gente dinero para que se lo gaste, el primer año, pues sí, tiene un mayor consumo, pero a partir del segundo año, ese dinero lo seguimos gastando, el tercero también, el cuarto también, y ya no consumen más. El primer año la gente dice, ah, pues qué bueno que me diste dinero, entonces ahora ya voy a poder comprar 5 kilos de carne y 2 litros de leche, pero para el siguiente año, pues te dicen, oye, pues sígueme dando, ¿no? Entonces nos seguimos endeudando y bueno, pues el país, lejos de avanzar, lejos de utilizar correctamente ese dinero, pues lo ocupa de manera incorrecta, ¿no? Ese es el gran problema de este país. ¿Qué deberíamos de haber hecho? Bueno, pues México tenía una ley de responsabilidad hacendaria y en esa ley de responsabilidad hacendaria, primero no se permitía un déficit fiscal tan alto. Segundo, todos los proyectos de infraestructura tenían que pasar por estrictos controles de inversión pública para asegurar que fueran rentables, ya fuera en términos económicos o en términos sociales, como un hospital, algo de bomberos, algo de policía, pero tenían que pasar por estrictos controles. Eso no ha sucedido en estos 8 años, como se podrán imaginar, pues López Obrador derogó esa ley, porque si no el Tren Maya no pasaba, refinería Dos Bocas no pasaba, y bueno, pues estamos gastando en cosas sin sentido. Para el próximo año, lamentablemente, creo que se va a hacer un tren de Querétaro a Irapuato. No sé quién vaya a utilizar ese trenecito de Querétaro a Irapuato. Uno de AIFA a Pachuca,
u otra insensatez, ¿no? Seguimos que generen empleos en México y que generen un crecimiento económico en los próximos años. Y bueno, pues así las cosas, ¿no? Es lamentable, pero bueno, pues habrá más deuda y seguiremos teniendo pocos empleos en los próximos años. Muchísimas gracias. Soy Carlos López Jones, director de Tendencias Económicas y Financieras. Aquí en X me encuentran como Carlos López Jones, estuvo el Substack de Carlos y gracias a la doctora Erika Dan, este podcast será de este space, se convertirá en un podcast que publicaremos en Apple Podcast y en Spotify.